Y por eso justamente el tema de la rectitud. Ahora, Está sí, funcionando está bien. hablando. Está hablando ya acá. Sí. La rectitud que... Hablame un poco de la rectitud con la que vos aparentemente no estás de acuerdo, porque esa es una cuestión medio extraña que Y vos... porque acá tenés dos puntos de vista. Porque yo estaba encarando usando la idea del Dios que está también afuera o independiente a nosotros. Y vos entraste con el tema de que Dios está en nosotros. Pero estas ideas se deben usar apropiadamente o intercambiablemente o contextualmente porque eh, por varios de los pasajes también que conocemos que dice, bueno, yo no vine a salvar a justos sino pecadores, Dios hace llover sobre justos y pecadores, y, y la irradiación como vos dijiste también, ¿verdad? Que es que la persona verdaderamente humilde y bondadosa y, y sincera, ¿verdad? Honesta consigo misma y con los demás y entregada a Dios, podemos decirlo así. Esta clase de gente ayuda, ayuda sin lugar a duda, podemos decirlo abiertamente u ocultamente, ¿verdad? De una u otra manera. Y entonces ellos están en la rectitud. Y bien que mal o tarde que temprano uno entiende en la vida que uno debe ascribirse y seguir esta rectitud. A quienes le llegan ese mensaje, vamos a decirlo así. Y entonces eso yo creo que es lo que ayuda, pero esa rectitud es también en ese nivel, en ese contexto, es una elección. Una libre elección, un trabajo y una dedicación que es su propio combustible, podemos usar también si es que usamos ese tema. Y las otras ondas que van rebotando de aquí para allá, que no tienen nada que ver y no quieren luego ni interesarse en la rectitud, como te digo, van cumpliendo con sus diversos roles también. Bueno, Dios permite todo esto, podemos decirlo, y el Dios interior, que es el que se despierta en lo que vos llamaste la gente realizada, o los iluminados, como le quiera llamar, ¿verdad? O los sabios y sabias, los santos y santas. Entonces, eh, eso es lo que, lo que podemos decir es la autenticidad unificada, la rectitud, ¿verdad? Y entonces se puede ayudar y se puede mejorar muchas cosas si estamos en eso, ¿verdad? Pero si no estamos en eso, ¿verdad? Si alguien, por ejemplo, abiertamente comete delitos, crímenes, pecados, como uno quiera llamar, ¿verdad? Actos destructivos, ¿verdad? Y sea que juzguemos que lo esté haciendo estas cosas consciente o inconscientemente, ¿verdad? Entonces yo diría, sí, no está la rectitud en esa persona, pero ahí está al Dios ser omnipresente, ¿verdad? Ese mismo Dios que, ¿verdad?, vos estás clamando, bueno, está en nosotros. Entonces ese tiene que estar también en el otro, en todos, en todo y en todos, como diría San Pablo, ¿verdad? Y entonces, siendo eso así, dada la omnipresencia de Dios, ¿verdad?, esa persona es también auténtica, solamente que no está haciendo ese trabajo o haciendo esa elección y esa
esa elección del camino de la rectitud, o esa prosternación, vamos a decirle, de su ego a lo supremo, ¿verdad? Que sigue en la egolatría, en el egocentrismo y en el egoísmo, ¿verdad? Y entonces ahí lo que pasa es que la vida va encargándose de eso, ¿verdad? Incluyendo también la gente que, estando aún en una situación, ayuda a otra gente, como las parábolas del mayordomo infiel, ¿verdad? Y otras nos muestran que es como que si querés llamarle el pecado o no seguir la voluntad de Dios, aún así igual uno puede estar ayudando o cumpliendo alguna función o algún rol, que en la infinitud, por supuesto, eso todo es Dios, ¿verdad? Pero en la vida de alguna gente, ¿verdad? O en la biografía o en la historia de alguna gente, providencialmente, o sea, la providencia o el Tao, ¿verdad? O la sincronía, igual opera y funciona con o sin rectitud. Yo te podría decir así, ¿verdad? Si es que planteamos en eso. Entonces, por eso yo diría, bueno, yo y vos, ¿verdad? Podemos decir, hacemos un esfuerzo de seguir este camino, ¿verdad? Rectamente, ¿verdad? En pensamiento, palabra y obra. Y nosotros ya estamos ya en esto hace tiempo, ¿verdad? Y entonces estamos en esa autenticidad, podemos decirlo. Pero quienes no tienen esa conciencia de esforzarse en eso, yo diría, no tendrán esos frutos buenos que uno puede discernir y comprobar que viene, ¿verdad? Con el esfuerzo y con la paciencia. Pero aún así tienen la autenticidad porque Dios igual está en ellos, aunque el ego de ellos esté taponando o eclipsando totalmente esa luz, ¿verdad? De alguna manera, pero Dios, al ser omnipresente, no puede estar ausente de ningún lugar de la creación. Aún en el pecador más pecador, en el criminal más criminal, está necesariamente porque, o si no, no sería omnipresente, ¿no? Solo que, como te digo, la elección y la entrega de ese libre albedrío a lo supremo, ¿verdad? De nuestra vida, y decir, bueno, intenté ya todo lo que pude yo solo, pero ahora me arrodillo frente a vos y vos si nos podés guiar y mostrar mis errores y ayudarme a seguir adelante. Entonces, incluyendo también la gente que de repente es hipócrita, como decía Jesús, que ¿entendés? Como los fariseos, ¿entendés? Que se iban a las plazas y hacían sonar trompetas para dar las limonas o las filacterias de los mantos y todo eso que quieren hacer solo para mostrar. Pero la persona que hace, incluyendo eso, y la persona que hace con mayor autenticidad o sinceridad, podemos decirle, todo eso yo creo que la creación empuja hacia adelante, Dios está haciendo, ¿verdad? Y entonces todo eso va siendo llevado, por no decir arrastrado, hacia un bien que verdaderamente corresponde a Dios, el saber los detalles, podemos decirlo así. Pero como te digo, o sea, voy nomás haciendo estas dilucidaciones en el sentido de que, por ejemplo, podemos encararlo así como vos encarás del Dios interno, ¿verdad? Enfocarse en eso, porque eso es hasta ahí va nuestro rol y nuestra capacidad, podemos decirlo así. Y lo demás ya no es nuestra incumbencia, más o menos. Y yo aceptaría también eso con esa acotación, diciéndote que Dios está en nosotros ciertamente y está también en los demás y en quien fuere, ¿verdad? Y que la manera nomás es como ir, así como vos dijiste en tu poema, sufro, Dios sufre en mí. Y a veces pienso de que yo sufro por los demás. ¿Entendés? O sea que la manera en la cual uno idealmente, como yo justamente dije en el tema del primer mandamiento, de que el bienestar es la prioridad y aspiración común, todos queremos estar bien.
pero no todos estamos de acuerdo en qué es lo que es ese bienestar nomás, ¿entendés? Y ahí empiezan las peleas y todo lo demás. Y ahí se aplica, como vos decís, bueno, el Dios interno, la paz, la luz, y el mundo seguirá como debe seguir, pero aún siga como siga, Dios está totalmente en eso, podemos decirlo así, ¿entendés? Y por eso es lo que yo te digo, para mí, si yo agarro y digo, bueno, la autenticidad no es realmente auténtica excepto que contenga rectitud. Entonces ahí yo estoy juzgando, pues yo estoy diciendo, bueno, vos sos recto, vos no sos recto. Y entramos justamente en los buenos y los malos, ellos y nosotros y todo eso. Pero si yo digo nomás, bueno, todos somos auténticos, todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Y Dios hace llover sobre justos y pecadores. ¿Entendés? Y entonces ahí se plantea la manera en la cual no cambia en la práctica. La persona que es terca, rebelde, caprichosa y no quiere, no, vamos a decirle, desecha, desestima o desprecia incluso las ayudas, consejos, ¿entendés? O pedidos de otros para mantener las armonías que se van. De esto hablamos también en el otro video, ¿verdad? Entonces, de a poco ellos van a ir por su propio camino, que les va a traer otra vez de vuelta en el aquí y ahora, ¿verdad? Pero con la lección aprendida de que es mejor ser humilde antes que sufrir, ¿entendés? O tratar de seguir nomás lo mejor que uno puede, esa autenticidad. Y ahí va a incluir esa rectitud como una elección personal, pues. Bueno, en realidad, Nico, la vez pasada yo justamente ya tocando este tema, ya te dije precisamente de que todo eso que vos estás planteando es válido desde el sentido o el significado que vos le das a la autenticidad. En realidad es una cosa que depende de ese sentido y significado, en donde la mente dilucida con entera claridad qué es lo que significa autenticidad. Autenticidad es sencillamente ser fiel a la propia naturaleza verdadera de uno. La naturaleza de uno es la verdad. La verdad es la que prevalece, pero el ser humano, autoengañándose, piensa que esa no verdad, que se puede llamar mentira, ¿verdad?, no tiene relevancia en su vida. Y en realidad, cuando vos hablas del libre albedrío, se puede entender como claramente, por ejemplo, lo dice Ramana Maharshi en su Saddarsana. El libre albedrío es una ilusión que yo agrego, puede ser útil, ¿verdad? Pero en realidad nosotros estamos constituidos por tendencias que nos llevan a ser egoístas o altruistas, se podría decir, ¿verdad? O sea, a amar u odiar cuando nos pensamos separados y distintos de Dios. Uh-huh. Pero cuando nos pensamos a nosotros mismos un solo ser con Dios, que es lo que se enseña en todas las sabidurías, en todas las enseñanzas de sabiduría, ¿verdad?, espiritual, filosófico espiritual, diría yo, un solo ser conformamos. Desde Parménides en adelante se está pregonando eso en la filosofía occidental. Entonces, en realidad, cuando sabemos que eso es así y nosotros nos conformamos con esa naturaleza real que tenemos, a pesar de que podemos vernos distintos que Dios también, o distintos de Dios, en el entendido de que nuestro ser, te voy a decir, condicionado, puede ser claramente visto como un ente que opera, diríamos, en cierto modo por sí mismo, ¿verdad?, pero cuya existencia no la tiene por sí mismo, sino que le viene dada por lo incondicionado. Entonces, cuando uno sabe y comprende y se conforma
con lo incondicionado, con el ser en sí, o con Dios, para usar la palabra apropiada, uno sabe que infinidad de cosas, o sea, nada prácticamente está bajo su control. Y todo deja a control de aquello, a que le llamamos Dios, ¿verdad? Porque como nosotros también, Él es inteligencia, Él es conciencia, Él en realidad es poder en una forma intrínseca en todo lo que hay, que no puede ser visto, que es invisible, pero que sí dentro de nosotros lo podemos experimentar. Él es la verdad verdadera. Y entonces, en lo que a los demás respecta, nosotros, que en el caso de que sea necesario juzgar, hay que juzgar con rectitud, no hay otra manera. Y se puede decir que ellos se están apartando de su verdadera naturaleza divina, podemos llamarle también, y entonces están siendo inauténticos. Pero tratemos de ser perfectos como Dios, como nos exhorta el Evangelio, ¿verdad? Y no hagamos distinciones entre buenos y malos. Digamos como Jesús en la cruz, en todo caso, si nos atrevemos a decir: perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Ayúdales, ellos son vos mismo, son tú mismo, son también nosotros. Pero desde que, digamos, ellos vinieron a la existencia, incluso con el primer ser humano, comenzamos nosotros a pretender separarnos de vos, a verte aparte de nosotros. Y ahí comienza nuestro problema, ahí comienza a operar el ego, el egoísmo, se puede decir, esa tendencia a satisfacer los puros apetitos que solamente a nosotros nos dan placer, por llamar, ¿verdad? Mientras uno opta por el placer y huye del dolor como una manera de creer que eso puede lograr por sí mismo, uno ya está errado, porque se separa de su verdadera naturaleza, ya deja de ser auténtico. A eso apuntan las enseñanzas. Entonces, en realidad, lo que uno tiene que es darle el significado apropiado a esa autenticidad. En realidad, la sinceridad es comprender también, y la mayoría de la gente no comprende. Por eso en el budismo y en el hinduismo se le llama a la impureza suprema, se le llama ignorancia. Y lo mismo en el Evangelio. Jesús dice, esta es la manera de, no me acuerdo exactamente cómo dice, es decir, los hombres, la luz vino al mundo, que es el conocimiento de la verdad, ¿verdad? Y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Esas tinieblas son la ignorancia. Y en realidad ese preferir tiene que ver en realidad con ese condicionamiento ancestral, que es una manera de usar nomás esa palabra de preferir, porque muchas veces en realidad uno, y sobre todo íntimamente, desde que el hombre es hombre, probablemente puede distinguir entre el bien y el mal, y entre la oscuridad y la luz, pero en realidad lo mismo está cegado por esa falta de claridad y por esa falta de caridad. La claridad y la caridad deben ir juntas. Eso es lo que dice Nisargadatta. Si comprendemos que Dios está dentro de nosotros, esa es la claridad. Y también está dentro de todos los otros, pero los otros no se dan cuenta. O sea, para usar otra de las palabras de Nisargadatta, usted es Dios, pero usted no se da cuenta. Y en realidad somos Dios, hijos de Dios. En un contexto, te voy a decir, de unicidad, eso no se excluye. Y entonces quienes no se dan cuenta son dignos de amor. Y si nosotros nos damos cuenta, albricia, todo se vuelve auspicioso. Eso nomás es lo que yo quiero hacer notar definitivamente. Y Dios opera como guía desde adentro para que todo suceda en justas medidas. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Desde dentro tenemos que buscar ese reino de Dios, que es el poder que todo lo hace posible, y sobre todo hizo posible nuestra propia existencia. Entonces somos seres, diríamos, completamente sintonizados, o se puede decir
en armonía con la única realidad que es Dios, ¿verdad? Que a todo lo abarca, que a nada excluye, que incluye a todo. Y en esa instancia, prácticamente, mientras estemos haciendo el esfuerzo suficiente y si perseveramos hasta el fin, sin duda vamos a ser salvos o vamos a alcanzar la salud que se da desde ya en esta vida cuando uno atiende y obra con la rectitud que es la verdad. Como dice justamente Rabindranath Tagore, el amor no es solo un impulso, debe contener verdad, que es la ley. Porque ese impulso que uno tiene a veces atraído por los objetos, ¿verdad? Y pretende manipularlos, objetos, sean ellos personas, sean, te voy a decir, cosas, ¿verdad? Y pretende manipularlos para su propio provecho. Eso en realidad no es amor, porque definitivamente está contaminado de egoísmo, de esa actitud que separa, que divide. De ahí que para mí, en concreto en este punto, la rectitud es lo fundamental porque va de la mano con la verdad. La no rectitud va de la mano con la no verdad, para no usar. Y seamos perfectos en lo que esté a nuestro alcance, como Dios, ¿verdad? En el sentido de que como la lluvia de Él viene, Él manda sobre buenos y malos porque Él no hace distinción, así también amémonos los unos a los otros sin hacer distinciones, ¿no? Sin apego, como enseñan desde siempre, ¿verdad? Sin preferencias, ¿verdad? Rehusando hacer preferencias en lo que nuestra capacidad permita, pero si es que hacemos preferencias que sean legítimas también esas preferencias. Nuestra mente, nuestra conciencia, nuestra inteligencia nos va a permitir dilucidar todas esas cosas. La claridad y la caridad, amigos. No, y como te mencioné nomás la parábola del mayordomo infiel. Claro, eso está dentro de lo que claramente se entiende también la unicidad. Cada uno, en realidad la enseñanza es que en ese sentido, la enseñanza sobre todo del Evangelio, apunta a entender que nadie se salva solo por sí y para sí. Nos salvamos en racimos. Está el pequeño rebaño, el rebaño que Jesús mismo, ¿verdad?, juntó y que en definitiva, a pesar de eso, Él apuntaba a que a todo alcance eso, a todos alcance. Entonces, desde esa perspectiva, en realidad el mayordomo infiel tendrá su destino, quién sabe dónde y cómo. Eso escapa a nuestra capacidad de conocer. Está dentro de lo no conocido, o sea, está dentro de Dios, se puede decir. Aquello que nuestra mente no puede aprehender, ¿verdad? Es inasequible para la mente humana, entonces aquello resucitarán en algún caso, lo cual en realidad no nos compete, pero en algún modo después de que se purifiquen quizás en sucesivas vidas o a través de muchos otros. Para mí que justamente esta parábola es trata lo de la purificación, como vos decís, porque es el perdón de las deudas. Claro. ¿Entendés? Decir, bueno, debes tanto, debes 100, bueno, poné 70. Debes 50, bueno, poné 30. Y usó esa viveza del ego, esa inteligencia o esa especie de mundanalidad o apetitos, que quizá es la palabra que vos usaste, pero lo usó de tal manera, o esa inteligencia animal, ¿verdad? Podemos decir, lo usó de tal manera que fue otra vez un beneficio para el patrón, ¿sí? Y que finalmente, bueno, quédate, ya que, mira, no estaban pagando y ahora pagaron. Entonces, por eso yo te digo que si vos sos demasiado rígido o estricto con el tema de la rectitud. ¿Y quién dice que yo soy demasiado rígido ni estricto? Digo nomás. En realidad la rectitud es una comprensión de todas estas cosas.
y uno hace en cada momento lo que entiende justo y correcto. En realidad estamos andando de equívocos en equívocos porque justamente no prestamos atención. Esa rigidez en realidad desaparece porque uno alcanza la verdadera libertad cuando sabe que está en unión con Dios y con el prójimo. Entonces, desde esa perspectiva no existe ya rigidez, porque en la rigidez... Para mí que existe, o sea, porque Jesús también le dijo, ¿verdad?, a su pequeño rebaño, como vos decís, le dijo de dos maneras. Uno, lo que aten o desaten en el cielo o en la tierra va a ser atado y desatado. Y dos, a quienes ustedes le perdonen los pecados serán perdonados, y a quienes no le perdonen no serán perdonados. Entonces, por eso es lo que te digo, que está una persona, vamos a suponer, así como vos estabas diciendo, uno ya está establecido en esa rectitud. Entonces, por tanto, uno se abstiene de juzgar, casi en todos los casos, excepto que venga realmente un caso en el cual uno esté forzado a juzgar, y debe juzgar, pero juzga de tal manera que es como que casi como que le perdonás nomás otra vez el pecado, y por tanto le son perdonados sus pecados. Y está bien. Y entonces se le incluye a la persona en esa rectitud y se mantiene toda la autenticidad, incluyendo el ego, ¿verdad? El ego, como dice Jesús, también dijo, las prostitutas y los publicanos van delante de ustedes en el reino. ¿Por qué? Porque ellos están agudamente conscientes de sus faltas, y entonces al estar esa conciencia y al estar ese arrepentimiento, se paga esa deuda, ¿verdad? Y está perfecto, yo no cuestiono, no objeto eso, y por el contrario, en realidad lo que enfatizo nomás es de que definitivamente hay que aplicar, entender, comprender y aplicar dentro de contexto. Vos tenés que ver cada contexto para poder juzgar, porque en realidad eso de ninguna manera se puede entender como rigidez, porque dependiendo, así como vos señalaste, de que estés en el papel de juzgar, que en algún momento dado vos, digamos, necesitas usar, porque después de todo te voy a decir, lo impredecible es lo que siempre acontece y se te puede pedir tu juicio recto sobre algo. Entonces, en realidad tenés que emitir ese juicio porque en realidad estás obrando desde un contexto donde está... Chao, suerte, nos vemos, chao, hasta luego. En realidad, desde esa perspectiva, uno tiene que colocar las cosas dentro de contextos, pero evidentemente esos contextos también implican dar el verdadero significado a las palabras, que en este caso de la autenticidad yo creo que vos estabas utilizando de una manera, digamos, impropia, porque la autenticidad y la sinceridad y aún la rectitud, todo tiene que estar conformado con la verdad, y uno tiene también la aptitud para ver cuando los otros se apartan de eso. Y ahí juzga con verdad y con rectitud. Y sí, pero como te dije, el juicio viene, se presenta de tal manera que no es un juicio condenatorio, sino un juicio salvífico. Y todo es salvífico, nada hay que no sea salvífico, por eso es lo que te digo. En realidad esa es una cuestión que hay que comprender. En la unicidad todo es salvífico, todo apunta a la salud y a la salvación, a la vida apunta, que prevalece. Y en realidad uno tiene que estar obrando en todo tiempo en el entendido de que su obrar es justo, correcto, diríamos, conformado con la verdad, con la vida, con Dios, con todo lo que se pueda entender como positivo, como dirías vos, ¿verdad? Y en el entendido de que realmente el amor es el que unifica a todos los seres.